yo no sabía. La ignorancia no te libra de las consecuencias. La ignorancia no te libra de las consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si una mamá le empieza a dar a su hijo un veneno creyendo que es una medicina, pues bueno, en su ignorancia le estaba dando un veneno. Pero ¿qué va a pasar con el niño? ¿Qué va a pasar con él? Se va a morir, ¿verdad? Entonces la ignorancia de la mamá no la libró de las consecuencias. Pasa lo mismo, nosotros no podemos decir es que yo no sabía o yo no sé. La ignorancia no te libra de las consecuencias, de abrirle puertas a Satanás a través de esos signos. En alguna ocasión me tocó a mí ir a orar por una persona que tenía una manifestación demoníaca. Y me acuerdo que estaba yo ahí con otros hermanos orando por esta persona, y uno de los hijos de esta persona estaba allí, ¿verdad? Y ya habíamos tardado y veíamos que cada vez nosotros cantábamos más y que aparentemente no pasaba nada. Entonces yo me di cuenta que el hijo de esta persona que estaba allá tenía una playera con el rostro de la muerte, ¿verdad? Entonces yo le pedí que se fuera a cambiar de ropa, que se quitara esa camiseta y que se pusiera otra, ¿verdad? Y cuando regresó, ¿verdad? Nosotros seguimos orando, entonces empezamos a notar que efectivamente fue cuando vimos que empezamos a avanzar en la liberación de esta persona. Las figuras, los signos tienen poder. Es como ustedes que compran la medalla de San Benito. ¿Por qué la compran? Porque creen que de ahí está una bendición de parte de Dios. Si nos cargamos un crucifijo es porque sabemos que hay bendición en ese objeto que traemos. Es lo mismo si traes un signo demoníaco. Es lo mismo si traes la figura de la muerte. Es lo mismo si traes la herradura colgada allá en la puerta de tu casa. Si tienes ahí la sábila con sus moños rojos. Es lo mismo, pasa lo mismo. Por eso nosotros debemos tener cuidado en lo que llevamos a nuestra casa y en lo que nos ponemos. Porque muchas veces todo eso es causa de maldición. Seguimos. De algunos ritos demoníacos por medio del ocultismo, ¿verdad? Ya les decía, de ir a que te lean las cartas, a que te lean el café, que te lean la mano, ¿verdad? Por medio del uso de objetos personales, en fin. Y también por algunas promesas incumplidas a Dios. Fíjense, a veces nosotros le prometemos algo a Dios, después no lo cumplimos. No lo cumplimos. Cuando incumplimos una promesa hecha a Dios, entonces somos sujetos de alguna maldición. Por eso es importante revisar, y lo vamos a hacer más al rato cuando oremos, rompiendo en nuestra vida todo tipo de maldición. Va a ser importante que recordemos si le hemos prometido algo a Dios y no se lo hemos cumplido, porque es importante que cumplamos todo lo que le hemos prometido al Señor. Muy bien. Y ustedes dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo no sé, ¿verdad? O sea, si mi papá, mi mamá se metió en toda esta clase de ritos y me lo ha transmitido, ¿y ahora qué puedo yo hacer? ¿Verdad? No fue mi culpa, no lo escogí, pero lo estoy arrastrando. Lo que tenemos nosotros que hacer en primer lugar es renunciar a todo ello. Es renunciar a Satanás. Es renunciar al pecado. Es renunciar a las maldiciones heredadas de parte de mis padres, de mis abuelos. Es renunciar a todo eso. Un segundo paso es aceptar a Jesús como Señor de mi vida. Aceptar a Jesús como dueño de mi existencia.
Aceptar a Jesús como dueño de mi casa, como dueño de todas mis cosas. Es aceptar a Jesús como dueño, como Señor de mi trabajo, de mis relaciones. Es aceptar a Jesús como el Rey que gobierna mi casa, que gobierna mi familia, que gobierna mi persona, que gobierna mi mente, que gobierna mi corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Renunciar, ¿verdad? ¿A qué voy a renunciar? A Satanás, al pecado, ¿verdad? A las maldiciones de mis padres. Todo eso tengo que renunciar. Explícitamente tengo que decir, renuncio a esto, ¿verdad? Explícitamente tengo que hacerlo, tengo que manifestarlo. Después, el segundo paso es ¿qué? Bueno. Aceptar a Jesús, ¿en dónde? En mi corazón, en mi vida, ¿verdad? Aceptar a Jesús como el Señor de mi vida. No es nada más, Jesús, yo te acepto, ¿verdad? Porque yo puedo aceptar a Jesús como un huésped nada más en mi corazón, pero yo sigo gobernando, yo sigo reinando, y Jesús únicamente es un huésped en mi vida. No, tengo que aceptar a Jesús como el Rey de mi vida. Tengo que aceptar a Jesús como el Señor de mi vida. Tengo que aceptar a Jesús como aquel que gobierna mi vida. Entonces, ¿yo qué actitud tengo que tener ante Jesús? ¿Una actitud de qué? De obediencia. Una actitud de obediencia. Obedecer todo lo que Jesús me pide. Y solamente así es que Satanás no puede tener más ya poder en mi vida. Nada más así, solamente de ese modo. No hay otra manera. En el Evangelio Jesús nos dice que cuando el espíritu inmundo es expulsado, ese se va al desierto. Pero que cuando se cansa de estar en el desierto dice, voy a regresar a mi casa de donde salí. Entonces dice, toma a otros 7 espíritus peores que él y regresan a esta persona. Y la vida de esa persona resulta ser peor que la anterior. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Nos quiere decir que muchas veces nosotros somos liberados. Y si no aceptamos a Jesús en nuestro corazón, si no aceptamos que Jesús sea el que reine y gobierne nuestra vida, entonces cuando vengan aquellos espíritus expulsados de mi vida, van a entrar con suma facilidad. Pero si Jesús está gobernando en mi vida, Jesús es más fuerte que todos los demonios. Amén. Entonces Jesús va a impedir que nuevamente el espíritu maligno, que es Satanás, otra vez entre en mi vida. Es por eso la importancia de que yo acepte a Jesús como mi Señor, como mi Rey, como mi gobernador. Por eso es importante. Si yo renuncio, pero no acepto a Jesús, entonces no va a pasar absolutamente nada. En mi corazón, que yo acepte a Jesús en mi vida, entonces yo tengo que dar el tercer paso, que es convertirme, que es dejar mis malas acciones, que es dejar de actuar mal, que es dejar de actuar egoístamente, y es entonces empezar a actuar de acuerdo a como Jesús quiere que yo actúe. El tercer paso es convertirme. Es que entonces realmente Jesús empiece a gobernar mi vida. Hermanos, hermanas, yo les pregunto, ¿quieren ustedes romper, que Cristo rompa todas esas maldiciones en su vida, sí o no? Sí. Amén. ¿Están dispuestos a renunciar a todo ello y aceptar a Jesús como el Señor y gobernador de su vida? Sí. Amén. Amén. ¿Están dispuestos a dejar sus malas acciones
este momento. Para que todo eso lo pongamos delante de Dios y que sea Él quien venga a liberar nuestra vida. Amén. Amén. Les invito para